todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña María Meléndez. Hola María. ¿Cómo están? Qué gusto de estar aquí con ustedes, ya a punto de empezar esta sesión de hoy. Alfonso, ¿tú cómo estás? Muy bien, también muy emocionado por la sesión del día de hoy. Y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de Ciencias Naturales de sexto grado. ¿Están listos? Pues muy bien. Pero antes, vamos con Ajo Listo para que nos dé un consejo. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¡Qué bueno que salgo en la tele! Así los puedo ver todos los días. Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos, usando mucha agua y jabón. Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos. Me las lavo con agüita y con jabón. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Alfonso, estoy muy emocionada porque hoy vamos a concluir este recorrido por los procesos de extinción de los seres vivos en el pasado y en la actualidad. Tal vez ha sido un largo viaje por el tiempo, pero creo que ha sido muy valioso para reflexionar sobre el papel que nos toca desempeñar a cada uno de nosotros en esta historia. Pues claro, porque todos los seres vivos estamos relacionados de alguna manera. Y los seres humanos, con nuestras actividades, hemos cambiado las condiciones del planeta, poniendo en riesgo a otras especies y a nosotros mismos también. Pero aún podemos hacer mucho para mejorar esta situación. Totalmente de acuerdo. Y como recordarán, en clases anteriores mencionamos que los principales problemas que afectan a los seres vivos son la destrucción del hábitat, la sobreexplotación, las especies invasoras, la contaminación y el cambio climático. Y me gustaría compartir con ustedes la siguiente imagen que nos muestra de manera muy concreta la situación en México. Ahí vemos el impacto de la actividad humana sobre la biodiversidad de México. Magnitud de cambio denotada por los círculos de diferente tamaño y tendencia temporal del cambio en los ecosistemas. Y en una primera columna tenemos diferentes ecosistemas que son y que los enlista como selva húmeda, selva seca, bosque de coníferas, bosque mesófilo, desierto, acuático, y está hablando en específico del agua dulce, marino e islas. Y del otro lado tenemos la actividad humana, que son la destrucción del hábitat, sobreexplotación, especies invasoras, contaminantes y cambio climático. Y en cada una de estos podemos ver el tamaño de los círculos que representan la magnitud del cambio, alto, intermedio o bajo. El color rojo oscuro representa la situación actual y el azul la proyección a futuro. No todos los ecosistemas se ven afectados de la misma manera, pero la destrucción del hábitat y la sobreexplotación tienen un alto impacto. Y, si se fijan, en la contaminación y el cambio climático, aparentemente no hay grandes efectos en la actualidad, pero si no se hace algo ahora, en el futuro sí representará un grave problema. Hoy vamos a comenzar sobre un aspecto relevante que seguramente ya han escuchado, sobre las especies que habitan en nuestro país.
Pues no me imagino qué es, pero ya estoy listísimo para tomar nota. Pues ya no los voy a hacer esperar más y veamos qué nos dice el siguiente. ¿Sabías qué? Alfonso, ¿me puedes ayudar a leerlo? Claro que sí. Miren, en la imagen estamos viendo a un ajolote. El ¿sabías qué? Dice: gran parte de la amplia diversidad de especies de México está constituida por especies que solo habitan en nuestro país. Algunas están restringidas a islas o las partes altas de las montañas, otras a ríos, lagos o lagunas, otras a cenotes o cuevas. Su distribución actual es producto de una larga historia. Algunas tuvieron distribuciones amplias en otros tiempos. Estas especies se conocen como endémicas. Su distribución está restringida a un territorio determinado. Pueden ser endémicas de México, de algún estado, de alguna montaña, cueva, lago, río o manantial. El tamaño y la capacidad de dispersión de las especies tiene gran influencia en su rango de distribución. Por ejemplo, entre anfibios y reptiles, donde la mayoría de las especies son pequeñas, más del 45% son endémicas, mientras que en las aves con gran capacidad de dispersión, solo 11% de las especies son endémicas. Nuestro país tiene características muy especiales y eso hace que exista gran variedad de plantas y animales endémicos que solo encontramos aquí y que también debemos preservar. Los ajolotes son un ejemplo de ello. Conozcamos algunos datos relacionados con las especies endémicas. En la siguiente imagen tenemos dos gráficas. Pongan mucha atención para que quede claro qué representan. Y solo veremos dos casos. De acuerdo con la fuente consultada, se sabe que en el mundo se conocen alrededor de 1.8 millones de especies animales, vegetales y de microorganismos. Los grupos mejor conocidos son los vertebrados terrestres y las gráficas ilustran de manera comparativa la riqueza de especies de vertebrados en general, así como de los endémicos. En lo que se refiere a mamíferos, representados por los segmentos de color café, en México habitan 535 especies, de las cuales 488 son terrestres y 47 marinas. Nuestro país se encuentra detrás solamente de Indonesia y Brasil, que cuentan con 667 y 578 especies respectivamente. México posee el mayor número de especies de mamíferos marinos, con una superficie territorial 3.5 veces mayor que la de México. Australia posee 880 especies de reptiles, que están señaladas en segmentos en color verde claro, mientras que en nuestro territorio se han descrito 804 especies, por lo que México ocupa el segundo lugar en el número de especies de este grupo. ¡Qué dato tan interesante! México, Brasil e Indonesia aparecen en las dos gráficas. Realmente son países con una gran riqueza de especies. Es totalmente cierto. Y ya que mencionamos la riqueza de especies marinas, déjame compartir un dato interesante con el siguiente ¿sabías qué? El Golfo de California, también conocido como Mar de Cortés, es el único mar que pertenece a un solo país. Es 100% mexicano. Se ubica al noroeste de México y está rodeado por los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit. Se caracteriza por sus cristalinas aguas que varían del verde claro al azul profundo. Está rodeado por un paisaje de montañas y es refugio de miles de especies marinas y del desierto. Este magnífico mar alberga 36 especies de mamíferos marinos, 31 especies de cetáceos, 5 de las 7 especies de tortugas marinas del mundo, más de 700 especies de peces, incluyendo tiburones, 210 variedades de aves y poco más de 6,000 especies de macroinvertebrados. Ahora, veamos una tabla que se refiere a las especies de mamíferos endémicos en México. Y Alfonso, ¿me dices qué te parece? Por supuesto que sí. Mira, en general observo que lo que más abunda son los peces, por lo que estamos viendo en este cuadro. Este cuadro
se refiere a las especies de vertebrados descritas, estimadas y endémicas de México y el total mundial. Entonces, después le siguen de los peces, siguen las aves y los reptiles. También veo que hay muchas especies endémicas en cada grupo. Y ahora veamos un video con un breve ejemplo de conservación de una especie en riesgo, la guacamaya roja. En México se usa el método de evaluación de especies en riesgo que utiliza la Semarnat para clasificarlos. Con este se desarrollaron 4 categorías para catalogar a las especies que se consideran en riesgo. 1, probablemente extinta. 2, en peligro de extinción. 3, amenazadas. Y 4, sujetas a protección especial. Entonces, si las cuentas no nos fallan, en México tenemos 2.678 especies en algún riesgo de extinción. Así es, Vale, y como es muy difícil diseñar programas de protección para cada especie, la Semarnat y la CONAM han elegido algunas de estas especies para implementar programas para la conservación de especies, también llamadas PASE. De manera que al proteger a estas especies y su hábitat, también estamos protegiendo a otras especies menos vistosas o conocidas, pero que también es muy importante proteger, como especies de ranas, lagartijas, murciélagos, peces de agua dulce, ratones de campo y aves, entre muchas otras. Un ejemplo claro es la guacamaya roja. Su distribución original abarcaba los estados de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y el sur de Campeche. Y actualmente solo tiene pequeñas poblaciones naturales en la selva lacandona en Chiapas y una población en el noreste de Oaxaca y sureste de Veracruz. La principal amenaza que enfrenta es la destrucción de sus sitios de anidación, es decir, de su hábitat, pero también la caza y captura de ejemplares para su comercialización, con tal de tenerlos y observarlos en una bonita jaula. Sin saberlo, todos los que compran una guacamaya roja para tenerla en su casa están contribuyendo de manera directa a que esta especie esté en peligro de extinción. Algo nuevo que nos menciona el video es que algunas acciones de conservación se dirigen a alguna especie en particular, pero también están pensadas para beneficiar a otras. Es decir, si se protege una especie, se protegen más. Eso es muy importante, porque hacer un proyecto de conservación para cada especie sería muy complicado y además muy costoso. Aunque a veces que sea costoso, no significa que no sea conveniente llevarlo a cabo. Y ese es el caso del lobo mexicano. Ah, mira, ahí lo estamos viendo en pantalla. El lobo mexicano, bueno, yo ya sabía que estaba en peligro de extinción en el medio silvestre, pero ahora no sé cuál es la situación actual. Vamos a ver qué pasó con él. Lobo, ¿estás ahí? El lobo mexicano, una subespecie de lobo gris, habitaba desde zonas desérticas y semiáridas hasta bosques templados de pino y encino, extendiéndose por Texas, Arizona y una parte considerable del norte de México. Pero cuando las poblaciones humanas se extendieron, los lobos de la región fueron desplazados y sus presas se redujeron. Esto provocó que las manadas atacaran al ganado de los poblados. ¿Y cuál fue la reacción? Pues ganaderos y autoridades llevaron a cabo campañas para cazarlos hasta llevarlos prácticamente a la extinción. Para el año 1950, el lobo mexicano en estado salvaje prácticamente había desaparecido. En la década de los años 70, Estados Unidos y México iniciaron programas de captura de los últimos ejemplares para iniciar su reproducción bajo cuidado humano. No ha sido un camino fácil. En el año 2002, el lobo fue registrado como especie probablemente extinta en estado silvestre. Pero los esfuerzos por recuperarlo no cesaron y se tomaron nuevas medidas. Y con el tiempo, se logró cambiar su clasificación de probablemente extinto a en peligro de extinción. Actualmente contamos con una población total de 200 lobos mexicanos, tanto en nuestro país como en Estados Unidos en estado silvestre. Regresemos con nuestro invitado. Ingeniero Mario, ¿vale la pena preservar una especie que después de varias décadas sigue teniendo poblaciones con pocos animales en estado silvestre? Claro que vale la pena, Valeria, ya que todas las especies cumplen una función ecológica en nuestros ecosistemas. Y es por esto que debemos hacer acciones para conservarlas.
Sabemos que dichas acciones pueden ser caras, pero también hay que ser conscientes de que puede ser más caro perder a estas especies. Te pongo como ejemplo el lobo. El lobo es un depredador que lo que se busca con su conservación es el equilibrio ecológico, ya que mantiene equilibrada la cadena alimenticia. Por ejemplo, el pecarí y el venado, que son de las especies de las que se alimenta, al sentirse perseguidos por el lobo, se empiezan a alimentar en diferentes sitios del bosque, permitiéndole a la vegetación recuperarse. Si no tuviéramos estas especies, siempre se estarían alimentando en donde mismo y no le darían oportunidad a la vegetación de esta recuperación, por lo que perderíamos especies de flora presentes en los bosques. Es por esto la importancia de preservar las especies, por pequeñas que sean sus poblaciones. Pues qué bueno que, aunque sea en una población reducida, el lobo mexicano sigue ahí, cumpliendo su función como parte de su ecosistema. Yo sabía que es una especie pequeña en comparación con otros lobos y que además vive en zonas desérticas o en los bosques de México y Estados Unidos. Definitivamente. Todos los esfuerzos son importantes en el cuidado de las especies y sobre todo con las que son propias de nuestro país y están en peligro de extinción. Ya vimos el caso de un ave y un mamífero terrestre, entonces ahora le toca el turno a un anfibio. Muy bien, y ahí estamos viendo en pantalla el ajolote mexicano. Me hubiera encantado que entrevistaran a Jolisto, pero supongo que él está muy ocupado con el asunto de salud del lavado de manos. Así que mejor vamos a ver el video. Actualmente existen 52 programas de acción para la conservación de las especies, conocidos como PACES, que se enfocan en la preservación de una sola especie. Uno de estos PACES está dirigido al ambistoma, categoría de anfibios que engloba el ajolote y el achoque mexicano. Las principales amenazas para esta especie son 3: la calidad del agua, la introducción de especies invasoras y la creciente urbanización. La calidad del agua se ha venido reduciendo. Y se viene reduciendo fundamentalmente porque le hemos cambiado el ciclo hídrico a todo Xochimilco. Antes éramos un gran lago, vivíamos en un gran lago, bueno, en 5 grandes lagos, y hemos venido secando de manera indiscriminada estos lagos. Y uno de los últimos remanentes es Xochimilco. Pero además le cambiamos el flujo. En lugar de que entre agua de los manantiales y de los ríos, entra agua de plantas de tratamiento. Entonces la calidad del agua hay veces es buena y hay veces es mala. Son las carpas y las tilapias, que son las carpas originarias de Asia y las tilapias originarias de África. Las introdujimos aquí en todo el país en esta poco inteligente idea que en ese entonces no se consideraba así, de introducir especies para darle de comer a todo mundo sin considerar los efectos ecológicos. Eso fue como en los 70s y en los 80s, en la famosa Revolución Verde. Las carpas se introdujeron en Xochimilco y las tilapias, y son especies muy voraces que comen huevos de ajolote, comen alevines de ajolote y compiten por el alimento de los ajolotes. Entonces han hecho que la diversidad de Xochimilco se reduzca y afecte mucho a la población. Y la tercera es el crecimiento y la urbanización de Xochimilco como tal. Xochimilco ha venido urbanizándose y está muy rodeado de muchas casas que hacen mucho ruido, y los ajolotes no les gusta mucho el ruido que generamos los seres humanos. Los ajolotes antes se extendían por todo el Valle de México y ahora solo les queda este último resquicio. El ajolote es una especie endémica del Valle de México. De acuerdo con la cosmovisión mexica, se trata de la última transformación del dios Xolotl, hermano gemelo de Quetzalcóatl. La gente que vive aquí en Xochimilco le ha tocado ver a través del paso de los años, pues como cada vez hay menos ajolotes en los canales, los peces que generalmente comían cuando eran pequeños ya no existen. Empezamos a trabajar con la gente que está preocupada en Xochimilco por los ajolotes. Los xochimilcas son gente que ha vivido con los ajolotes toda su vida, sus abuelos vivieron con los ajolotes toda su vida y su cultura está ligada a eso. Y entonces decidimos trabajar más bien con ellos en lugar de hacer grandes estructuras. Y empezamos a trabajar en un proyecto que se llama el Proyecto Refugio Chinampa.
Este caso es muy interesante porque la protección de una especie se puede hacer de manera integral mediante las chinampas de Xochimilco. No solo se protege una especie endémica, sino que se trabaja con la gente del lugar para cuidar todo un ecosistema y realizar actividades como con una visión de sustentabilidad para preservar el hábitat, sus especies y así seguir obteniendo beneficios. Esas son acciones muy valiosas que hay que reconocer. Y recuérdenlo cada vez que vean a Jolisto en los programas de Aprende en Casa. Exacto. Y el último ejemplo corresponde a un mamífero marino que recientemente ha recibido mucha atención porque está gravemente amenazado. Se encuentra en peligro de extinción y se trata de la vaquita marina. Wow, la vaquita marina o cochito es lo que estamos viendo en pantalla. Los mamíferos marinos son muy hermosos y también son muy inteligentes. Es una pena que estén amenazados por las actividades como la pesca indiscriminada. Así es, y muchas veces ni siquiera es a ellos a los que se quiere atrapar, como lo veremos en el siguiente video. Pongan mucha atención. La vaquita marina es otro ejemplo de especies endémicas en peligro de extinción. Su hábitat se ubica en el Mar de Cortés, en el Golfo de California. La descripción de esta especie data de 1958. Sin embargo, tuvieron que pasar 37 años para saber cómo era su morfología externa y 10 años más para conocer detalles sobre su biología. Últimamente, en los últimos 3-4 años, hemos tenido todo este problema con la vaquita marina, ¿no? O sea, es una especie que antes de que empezara toda esta problemática se conocía poco, se hablaba poco de ella, pero es una especie que siempre ha estado en peligro de extinción. Bueno, desde que entró a la norma oficial mexicana, había siempre muy poquitas vaquitas marinas porque es una especie endémica, es una especie que es relicta. Esto quiere decir que es una especie que se quedó en algún momento ahí en el Mar de Cortés, como atrapada. Es el único mamífero marino endémico para México y sus poblaciones siempre fueron muy pequeñitas. Si bien no hay certeza sobre el número de individuos que hay de esta especie, se sabe que apenas podría quedar una veintena. La vaquita marina es una víctima colateral de la pesca de la totoaba, un pez también endémico del Mar de Cortés, cuya vejiga natatoria es altamente valorada en China, en donde se le atribuyen propiedades afrodisíacas y medicinales. Es visto como un objeto de colección, un regalo e incluso una inversión financiera. En algunos mercados, el kilogramo de este órgano puede superar los $8,500, unos 170,000 pesos. La vaquita venía disminuyendo en 8% anual. Cerca del 2010 habíamos llegado con mucho trabajo con las comunidades del sector civil, WWF ha estado involucrado, el sector gubernamental, en foros, se estaba trabajando y habíamos llegado a reducir el incremento a 4%. Sin embargo, hubo cambios en estrategias y cambios de administración, aunado a un incremento importante en el precio del buche, que llevó a esto a estallar a un problema gravísimo. Es muy apreciada en los mercados asiáticos, le llaman la cocaína del mar por el precio que tiene. Y pues a la hora, aun cuando está prohibida la pesca de totoaba, a la hora que pescan las totoabas de manera ilegal, con redes que están prohibidas que se llaman agalleras, se llevan a la vaquita marina porque son exactamente del mismo tamaño y las redes están hechas para capturar peces de ese tamaño, ¿no? Obviamente se llevan a las vaquitas, ni siquiera se dan cuenta muchas veces que se la están llevando hasta que ya está muerta la vaquita enrollada en esta red. Las vaquitas marinas como mamíferos no pueden respirar bajo el agua, tienen que subir para tomar aire y a la hora que están enrolladas en una red pues se mueren asfixiadas. Y para terminar, quiero compartirles algunas recomendaciones para ayudar a cuidar nuestra biodiversidad. Son acciones a nuestro alcance y las podemos poner en práctica en cualquier momento. De hecho, algunas ya las conocen. Leamos. Dice, diversifica tu jardín.
Mientras más diversidad de plantas haya en tu jardín y en tu patio, más resistentes serán a las plagas y a las enfermedades. Siembra plantas con flores nativas de tu región para atraer abejas, mariposas y otros polinizadores. Acepta la presencia de la maleza. Muchas de las plantas que consideramos malezas son beneficiosas para la biodiversidad de los patios. Algunas plantas, como los tréboles y la alfalfa, reponen los nutrientes del suelo y previenen la erosión. Crea un huerto para autoconsumo con tu familia o en tu comunidad. Elabora composta y utilízala para mejorar la cosecha. Consume de manera consciente. Puedes fomentar la biodiversidad regional comprando frutas y verduras locales. Evita comprar y tener especies invasoras como mascotas. Una especie invasora puede ser una planta o un animal que no es local, sino que proviene de un lugar lejano. Esta puede reproducirse con rapidez y desplazar especies nativas. Sigue la regla de las 3 R's. Reducir. Reduce tu consumo. No compres productos que no necesites. Cuando compres algo, elige artículos que generen una cantidad mínima de basura. Reutilizar. Reduce la cantidad de objetos que desechas al utilizarlos más de una vez. Reciclar. Cuando tengas que desechar un objeto, recíclalo para que pueda convertirse en algo útil nuevamente. Siempre que puedas, camina, usa bicicleta o el transporte público y menos el automóvil. Utiliza aparatos electrónicos de bajo consumo y apágalos, al igual que la luz cuando no los utilices. Con eso terminamos el tema de hoy y espero que hayan aprendido mucho y que reflexionen y que hayan disfrutado conocer este tema, aunque sea un poquito triste. El gran reto integrador. Ciencias naturales. El tema: especies en peligro de extinción en mi estado. Con lengua materna, elabora un texto como un reportaje breve. Con geografía, incluye al menos un mapa donde ubiques las áreas naturales protegidas o los lugares donde habitan las especies en peligro. Con historia, pregunta a algún adulto mayor de tu familia o investiga cómo eran esos lugares hace tiempo. Con matemáticas, incluye datos en porcentajes o una gráfica circular sobre algunas especies. Y con artes, incluye dibujos a color de las especies que más llamen tu atención. Compartan su trabajo con su familia y su maestra o maestro como evidencia de lo que han aprendido hasta este momento. Hemos terminado con Protección de especies en peligro de extinción 2. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y gracias a los maestros y a las maestras que nos acompañaron el día de hoy. Hasta la próxima. A continuación, pero antes, a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.